Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Vamos a buscar en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Después vamos al 22 y la parte B del versículo 25. Primera Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los menospreciaban las ofrendas de Jehová. Porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y dice así el otro versículo: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La parte B del versículo 25 dice, la segunda parte: ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas palabras, Señor. No somos dignos, Dios mío, en este momento de predicar esta palabra, Señor. Solo tu misericordia, Dios mío, tu gracia, Señor, nos permite el privilegio y la honra de predicar este mensaje, Señor. Espíritu Santo, aquí estamos ante la presencia del Padre para ministrar estas palabras. Que seas tú el que la ponga en mis labios, Señor, y edifique este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Gloria a Jesús. El tema del mensaje: características de los hombres que ministran a Dios y no lo conocen. Gloria al Señor. Al escuchar este tema, parece un poco controversial. Personas que ministran a Dios, pero no conocen a Dios. Al leer esta lectura en esta noche, queda evidenciado que las personas pueden ser capaces de ministrar lo de Dios sin conocer al Dios que ministra. En el panorama esta noche tenemos los hijos de Elí, Ofni y Fines. No eran cualquier persona. No, amados hermanos. Estos jóvenes eran 2 sacerdotes. 2 sacerdotes del templo. Los hijos del sumo sacerdote. Conforme al sacerdocio arónico, allí estaban ellos ministrando con su padre en el templo. Pero a diferencia de sus padres, estos jóvenes eran absolutamente perversos.
Había perversidad en sus corazones, pero eran los sacerdotes, entre comillas, de Dios. Eran los sacerdotes de Dios. Y en esta noche usted verá algunas características de estos hombres. Cómo su impiedad era mostrada ante el pueblo. No había respeto hacia Dios. Así como hoy en día se aplica a muchos falsos ministros que están en las congregaciones y que no son sacerdotes, sino que son pastores, que son evangelistas, que son misioneros y un sinnúmero de títulos que podamos poner y utilizar nosotros como hombre en el ministerio de Dios. Entonces, amados hermanos, hay una enseñanza preciosa en esta noche. Y yo espero que su oído esté presto para entender y discernir por el Espíritu lo que Dios nos quiere dejar en esta noche. El primer versículo dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero hermano Edwin, ¿cómo es posible? Si eran los sacerdotes, eran las personas que ministraban en el templo y no conocían a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No conocían a Dios. Sacerdotes del Dios Altísimo. Sin embargo, no conocían a Dios. ¿Cómo se puede pretender ser ministro del Señor y no conocer a Dios? ¿Cómo, amados hermanos? Aparentemente es una incongruencia. Es algo que parece imposible. Sin embargo, es una realidad. Es una realidad. La historia se repite. El espíritu de Elí dentro de las iglesias hoy en día. La actitud irreverente de Ofni y Fines en las iglesias de hoy en día. Se repite la historia. El irrespeto a Dios, la falta de temor de Dios, aunque estemos ministrando las cosas de Dios. Aleluya. Eran personas impías, dice la palabra del Señor. Y en el hebreo original esta palabra viene y significa hijos de Belial. Era lo que se utilizaba aquí. Y ustedes saben que en el modismo hebraico, esta palabra hijo de Belial, para referirse a hombres bajos e indignos, malvados. En 2 de Corintios, su capítulo 6, versículo 15. Belial queda identificado como el mismo diablo. En otras palabras lo compara como hijos del diablo. Pero eran sacerdotes de Jehová. Y para Dios eran unos hijos del diablo. Para los hombres eran sacerdotes de Jehová. Era lo que administraban las cosas santas del Señor. Sin embargo eran unos hijos del diablo, hijos de Belial. Y hay muchos de nosotros que para los hombres somos pastores, somos reverendos, somos evangelistas. Y al final de la jornada, cuando nos pesan en la balanza de Dios, somos unos verdaderos hijos del diablo. Nuestros hechos, nuestras actitudes dicen que no conocemos a Dios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo procedemos? Dejamos claramente, evidente, de que no conocemos un ápice de la palabra del Señor. La citamos, hablamos de ella, pero no la vivimos. Los hijos de Elí ministraban, pero no conocían a Dios. Y esto se está dando hoy en la actualidad. Y es por esto que usted ve muchos líderes con actitudes inapropiadas. Que usted dice, un hombre de Dios no puede manejarse así. Una mujer de Dios no puede manejarse así. Y usted va a ver las consecuencias graves que trajo todo esto. Estas actitudes negativas dentro del templo de Dios. Cómo el pueblo llegó a menospreciar la ofrenda para Dios. 2 de Corintios 6:15 dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Pablo habla de Belial, presentándolo como un sinónimo del mismo diablo. El mismo Matthew Henry, en cuanto a Ofni y Fines, hace un comentario de esto. Y este hombre dice, residía en el centro mismo del magisterio y del ministerio. Y no obstante eran hijos de Belial. Tanto peores cuanto mayor era el honor, el poder y el saber que poseían.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces llegamos a una conclusión, llegamos a una lógica. Razonando esto que dice aquí Matthew Henry, podríamos decir, amados hermanos, que se puede saber mucho acerca de Dios, pero no conocerle personalmente. Se puede saber de Dios, pero no conocer a Dios. Y las iglesias hoy en día saben mucho de Dios, pero no conocen a Dios. Es por eso que somos irreverentes. Es por eso que no hay temor y respeto en la iglesia. Porque no se conoce a Dios. No se conoce la santidad de Dios. No se conoce la integridad que debemos tener delante de Dios. Sabemos mucho de Él. Ustedes ven que las iglesias están llenas de religiosos. La sociedad está llena de religiosos. Usted predica y todo el mundo dice: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo sé de Dios. Sabemos mucho de Dios. Pero obedecemos muy poco a Dios. Nos sometemos muy poco a Dios. Vivimos muy poco la palabra del Señor. Se puede llegar a hablar mucho sobre Dios, pero carecer de su conocimiento personal. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede saber mucho de una persona, pero no conocerlo personalmente. Muchos de ustedes saben muchas cosas de Leonel Fernández, ¿verdad? Sabemos de Leonel Fernández, el presidente de la República Dominicana. Y podemos hablar un poquito de la biografía de Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, ¿lo conoce a usted? Usted sabe de él, pero usted no lo conoce a él. Y así hay muchas personas en la iglesia que saben de Dios, pero no conocen a Dios. No se han preocupado por tener esa intimidad, esa relación personal con Dios. Creen que viniendo a la iglesia, sentándose a escuchar un culto, ya con eso conocen a Dios. Con decir gloria a Dios y aleluya, ya conocen a Dios. Aleluya. Pero no saben lo que es dialogar con Dios. Dios no es el que forma la primera parte que hay en su vida. Así no se conoce a Dios. No, amados hermanos. En esto yo quiero decirle que hay que enamorarse de Dios. Y a los casados y a los jóvenes que me escuchan esta noche, usted sabe cuando usted se enamora de alguien, usted vive pensando en esa persona. Y cuando está ausente, si tiene el celular, llama: mi amor, ¿cómo está? Y esa preocupación, ¿y cómo te fue? Y pendiente de esa persona. Y anhela llegar allí para ver a esa persona, para dialogar y compartir con esa persona. ¿Es así tu vida con Dios? ¿Ese es el concepto que tiene de Dios? Si ese es el concepto que tiene de Dios, andas bien. Andas bien. Pero si no es el concepto que tiene de Dios, tiene que resolver ese problema. Porque Dios es que tiene que formar el primer lugar en tu vida. La iglesia ha perdido el amor a Dios. Ha perdido esos principios. Ha perdido ese anhelo. Ese deseo. Aleluya. Eso es servirle a Dios en espíritu y en verdad. Estos jóvenes no le servían a Dios en espíritu y en verdad. Lamentablemente. ¿Sabe qué hacían estos? Hacían negocio. Y era para tratar de satisfacer su propio ego a través de la ofrenda de Dios. La Biblia dice así, el versículo 13-14. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el peror, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Ahí no había respeto. No había respeto. No se respetaba el ritual a Dios. Cuando las personas traían las ofrendas, eso no se respetaba nada de eso. Allí reinaba
totalmente una anarquía religiosa. Estos dos jóvenes hacían lo que les daba su gana. Allí no había palabra ni directrices claras para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero había un sumo sacerdote que estaba allí. El sumo sacerdote era Elí. Elí era el padre de ellos. Y allí estaba el hombre que Dios había puesto ante el pueblo, Elí. Y estos hijos de Elí, irrespetuoso, cuando alguien del pueblo venía a ellos para ofrecer un sacrificio a modo de ofrenda a Dios, ellos enviaban al criado con un garfio de 3 puntas. Y arrebataban toda la carne que ellos querían, que se estaba cociendo, antes de ser presentada al Señor. Antes de ser presentada al Señor. Antes. Y la ley decía lo contrario. Decía lo contrario. Lo primero es que el garfio que ellos utilizaban era un garfio de 3 puntas. Eso no era normal. No era normal. Tenían que utilizar un garfio de una sola punta. Ellos tenían 3. Porque con esa se cogía más. ¿Entiende usted? ¿Usted se da cuenta de ministro hoy en día? Que todo lo que habla de la iglesia es dinero, ofrenda. Que agotan todos los métodos habidos y por haber para ver cómo le sacan el dinero al pueblo. No se conforman con los diezmos ni ofrendas. No, eso no es suficiente. Se inventan un sinnúmero de cosas dentro de la iglesia para hacer dinero. Se la inventan todas. Hasta rifas si hay que hacer dentro de la iglesia la hacen para hacer dinero. ¿Entiende usted la situación? Esto es característica de estos hijos de Ofni y Fines. Se repite la historia. Tenían que utilizar un garfio de una sola punta. Ellos no, uno de 3. Porque esto cogía más carne. Cogía más. Y hay algunos de nosotros que no nos conformamos con lo que tenemos de parte de Dios. Queremos más. Queremos ordeñar al pueblo. Hasta que salga la sangre. Cuando se agota la leche. Y cuando no podemos hacer negocio con la leche, si tenemos que matar la oveja, la matamos y vendemos la carne. El asunto es hacer dinero. Y esa es la tipología de Ofni y Fines en estos últimos tiempos. Un garfio de 3 puntas y era el normal, uno de una sola punta. Porque se agarraban mucha carne. Se colecta una ofrenda en un culto. Y después no se colectó suficiente, hermano. Es con amor que tiene que dar. Es con amor. Es con amor. Vamos a colectar otra ofrenda. Bendito sea el nombre del que vive. Alabado sea Dios. Dios tiene que estar llorando con lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. En algunos cultos que estamos adorando a Dios. Y dije que Dios está allí. Dios está ausente, amados hermanos. Estamos haciendo actos inapropiados en un culto de adoración a Dios. Eso no es posible, amados hermanos. Pero esto se repite la historia una vez más. Recogían toda clase de carne. Tiraban ahí. Y usted decía, no, pero déjame ofrendar a Dios. Cuidado, a la fuerza lo tomaban. Dame la carne. Pero déjame presentarle el sacrificio a Dios, la ofrenda a Dios. Dámela, te estoy diciendo. Bendito sea el nombre del que vive. Aleluya. Alabado sea Dios. No es fácil, amado. No es fácil. Los sacerdotes no podían comer toda clase de carne. Óigame bien. Eran ciertas porciones, algunas partes que ellos podían comer. A ellos no les importaba esto. Deuteronomio 18:3 dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de lo que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Eso era lo que le tocaba al sacerdote. Pero ellos no respetaban esas directrices. Ellos no respetaban esa palabra. No la respetaban. Ellos cogían lo que a ellos les gustaba. Lo que ellos quisieran. Levítico 7:31-34 dice, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos.
el pecho. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciera la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. No obstante, esos sacerdotes corruptos comían de todo en gran cantidad y antes de ofrecerlo a Dios. O sea, usted tenía que esperar que el sacrificio y la ofrenda sea presentada a Dios. Después usted como sacerdote tomaba la porción, cogía su garfio y la porción que le correspondía después de haber ofrecido el sacrificio, usted lo tomaba. Ellos no respetaban nada de eso. Cuando el hermano venía y se presentaba para ofrecer la ofrenda, ahí estaban los aduladores también, los ayudantes, y comenzaban, bueno, esta carne está bonita, esta es la mía. Pero déjame ofrecer el sacrificio, déjame ofrecer el sacrificio. Si tenían que entrarle, por la mala le entraban. Abuso de poder. Usaban la autoridad, amados hermanos, conferida por Dios para abusar del pueblo. Y hay muchos de nosotros que como ministros de Dios utilizamos la autoridad y el poder para abusar del pueblo, para abusar de las ovejas. Dios está llorando con esto. Dios está llorando con esto. Estamos para cuidar del rebaño, para velar por el rebaño, para cuando el lobo venga usted esté ahí pendiente y defienda a la oveja del lobo. Pero eso no está sucediendo hoy en día en muchos de nosotros. No nos interesa la oveja. Y el amor que tenemos por la oveja no es el amor de Dios. Es un amor interesado. La oveja que da mucha leche, que da mucha lana, esa oveja, sí nosotros tenemos un cuidado. Pero no es porque la amamos, sino por lo que es esa oveja y por lo que produce. Alabado sea Dios. No hay un amor verdadero. No hay un amor ágape, que es un amor desinteresado. Es un amor con interés. Y la ovejita que no produce mucha lana, lamentablemente, esa no sé si existe en la iglesia. Esa no me interesa. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo Moody hace un pequeño comentario de los hijos de Eli. Él dice que tenía un pecado doble. Un pecado doble. Que en lugar de tomar solamente la parte que le tocaba, tomaban todo lo que pudiera sacar el garfio. Y también tomaban su parte antes que fuera ofrecida la grosura y la sangre en el sacrificio al Señor. Eran sacerdotes corruptos. Totalmente. No olvide el tema. Hombres que ministran a Dios y no lo conocen. Característica de los hombres que ministran a Dios y no lo conocen. Estos tenían el nombramiento. Habían sido ungidos para esto, pero no conocían a Dios. Iglesia, no te sorprenda por las cosas que estamos viendo hoy en día. Por las actitudes de muchos de nosotros que estamos investidos como ministros del Señor. Que muchos de nosotros, en vez de convertirnos en camino de bendición, en un puente para que otros conozcan a Dios, al contrario, nos hemos convertido en una piedra de tropiezo para que otros no vengan al evangelio. Eso es duro que pase. La actitud de los hijos de Eli provocó eso en el pueblo. Se aprovecharon estas personas de su autoridad, de su posición, profanando la ofrenda de Dios, haciendo de ella un negocio y satisfaciendo su glotonería, su ego, su altanería, el irrespeto a Dios. Robaban de la ofrenda. Robaban a los que traían la ofrenda. Porque la tomaban antes de ser ofrecida a Dios. Los sacerdotes de Dios se robaban la ofrenda que era presentada a Dios. Entonces cuando usted ve un pastor que hace una fechoría, no se sorprenda. Simple y llanamente se repite la historia. Cuando usted ve un hombre de Dios, un evangelista que hace una fechoría, simple y llanamente se repite la historia de los hijos de Eli. No se sorprende, eso está escrito. Eso está en la Biblia. Se vivió en el ayer y se está viviendo hoy. Gloria a Jesús. No es fácil. Podemos ver otra característica en ello. Versículo 15
dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Esos eran los hijos de Eli? Si no me la da por la buena, la tomo por la fuerza. Wow, una ofrenda por la fuerza. Hoy en día muchas veces no se hace así. Hay algunos de nosotros que abusamos y usamos la autoridad para pedir una ofrenda. Usamos la imposición para pedir una ofrenda en la iglesia. Y usted tiene que darme tanto. El Señor reprenda al diablo 1 y 1000 veces. Las ofrendas se dan es por amor y con amor. Esa es la ofrenda que Dios recibe. No porque alguien te haya impuesto. Los que van a aportar 2000 pesos que pasen, eso es del diablo una vez más. Los de 1000 que pasen, eso es del diablo una vez más. Dios está llorando con eso. Dios no está contento con eso. Aleluya. Campañas, cultos públicos, donde hay personas que no son cristianas. Sin embargo, no nos cuidamos de eso. Entonces, cuando se predica un mensaje como este, quieren crucificar al hermano Edwin Santana. Pero cuando se pide una ofrenda, clasificando la ofrenda a Dios, damos gloria al Señor por lo que trajeron de 2000 y 5000 pesos. Que el Señor reprenda al diablo. Eso sí es del diablo. Eso es del diablo y del diablo. Bendito sea Dios. Alabado sea el que vive. Dios está llorando por lo que está pasando en la iglesia de hoy en día. El espíritu de Oni Fin está metido en la iglesia. Y lo duro es que el pueblo está ciego. El pueblo, dice un dicho por ahí, que no es más ciego que aquel que no quiera ver. El pueblo no quiere ver, no quiere abrir los ojos. Se ha dejado llevar de las emociones, de lo que la gente dice, pero no de lo que dice la palabra del Señor. Hoy en día la ofrenda de la viuda no es aceptada en nuestro entorno, en nuestras reuniones, en nuestras iglesias, porque es muy poco. Sin embargo, fue la ofrenda que Dios más elogió. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron de lo que les sobraba, mas esta echó todo el sustento que tenía. Wow, Señor, pero tú estás diciéndonos eso a nosotros. Sí, a nosotros nos está diciendo el Señor esas palabras. Sin embargo, hoy en día lo que queremos es a aquellos que les sobran, vengan. Esos son los primeros que le damos para que pasen al altar. Y cuando te aparece con una ofrendita de 500 pesos, te dicen, no, yo no he llamado de 500 pesos. Estoy hablando de 2000 pesos. Todavía no le toca pasar a usted. Ahí está Oni Fin en el altar. Ahí está Oni Fin tomando lo que no le pertenece. Haciendo negocio con lo de Dios. Manipulando la ofrenda a Dios. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia cuando esto pasa? Dejar el lugar vacío e irse de ahí. Irse de ahí. Porque mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Bendito sea Dios. Alabado sea el que vive. La ofrenda dedicada a Dios tenía que ser quemada sobre el altar para el Señor. Levítico 7:31 dice, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Pero los hijos de Eli exigían lo que no tenían que exigir. Danos la carne así cruda como está. Cruda la queremos. Dame mi tajo. Dame lo que me corresponde. Bendito sea el nombre del Señor. Si no lo quería por la buena, tenían un par de verdugos ahí que te la arrebataban por la mala. Alabado sea el nombre del que vive. Esto es tremendo lo que sucede muchas veces dentro del pueblo. Aleluya. No sé si era que querían la carne cruda para revenderla por ahí, hacer negocio con ella, con la ofrenda del Señor. Porque usted ve gente pidiendo ofrenda en la iglesia, pidiendo ofrenda, de que para la obra del Señor y esto, y que están arrancados, y ofrenda van y ofrenda vienen, y al final de la jornada
Ve tú esa persona que no tiene ni con qué caerse muerto con una jipeta del año. Compra una casa que cuesta millones de pesos y tú dices, ¿a dónde? Si no trabaja. ¿De a dónde? Me bendijo el Señor. No, le robaste al pueblo, que es diferente. Bendito sea el nombre del que vive. ¿Cómo va a confundir lo que es para la obra de Dios, para algo personal tuyo? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Ese era el espíritu de Oni y Finis. Ellos solamente pensaban en ello. La ofrenda era para ellos. Cogían lo que no le correspondía, aún lo que no le correspondía también lo tomaban. Bendito sea el nombre del Señor. No es fácil. Y hay de aquel que se negara. Porque ellos tenían un derecho legítimo por la ley de tomar una parte de la ofrenda. Y el sacerdote allí tenía su enviado para ir a ejecutar y amedrentar a aquellas personas que venían con mucho amor a hacer una ofrenda al Señor. Y muchos de nosotros utilizamos el poder violentamente. Utilizamos el poder, la investidura que Dios nos ha dado, muchas veces para abusar del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Estas personas se convirtieron en un mal ejemplo. En un mal ejemplo. Dice este versículo: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hombres menospreciaban la ofrenda dedicada a Dios. Dios veía la maldad de esta persona. Estos actos de estos ministros suyos, que eran bien, pero bien impíos. Estas personas, estos hombres de ministerio, menospreciaban lo que era entregado al Señor por mano de sus hijos. Y la gran pregunta es, ¿habrá algo peor que la impiedad descarada de aquellos que ostentan una posición de autoridad espiritual? Cuando nosotros tenemos que actuar píamente y al contrario, actuamos impíamente. Cuando nosotros tenemos que ser ejemplo de la grey y al contrario somos el mal ejemplo de la grey. Cuando yo tengo que corregirlo y guiarlo a ustedes y al contrario son ustedes los que me tienen que guiar a mí por lo desordenado que soy, por el mal ejemplo que doy, por la conducta pecaminosa e inapropiada que tengo dentro de la iglesia. Y tengo que tener personas que me ven, pastor, mire, pero esto, espérese. Deje de estar poniendo la mano en la cintura a la muchachita, enamorando a las jóvenes que los hermanos lo están viendo. Cuidado, pastor, cuídese. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Iglesia, no coja lucha con un pastor de esa manera. ¿Saben? Cuando ustedes ven al hermano Edwin Santana con una actitud inapropiada y pecaminosa, y ya los ancianos me llamaron y yo sigo igual, oiga, dejen la iglesia vacía, óigame, déjenme pastoreando las paredes de la iglesia, del templo, reúnanse en otro sitio, o le digo que hagan el mayor esfuerzo por quitar el anatema de este lugar, que soy yo. Usted no puede convivir con el anatema en el templo. Eso es símbolo de maldición. Eso detiene la bendición de Dios. Nosotros los pastores no somos dueños de iglesia. La iglesia de Jesucristo. Nosotros hacemos un trabajo para Dios y honrar a Dios con nuestro trabajo en la obra del Señor. Pero la iglesia no es de nosotros. Y es ahí el problema, que muchos de nosotros creemos que la iglesia es nuestra. Yo mando en mi casa y digo lo que se tiene que hacer en mi casa. ¿Entiende? Yo doy directrices en la iglesia, pero mis directrices tienen que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo me salga de ahí, no acepte mis directrices, porque son equivocadas. Tarde o temprano te van a llevar a la perdición, aunque sea el pastor que te lo esté diciendo. Mire la tragedia de Guyana cuando Jin Jong, cuántas personas allí murieron ignorantes, dejándose dirigir de un hombre que estaba fuera de la palabra del Señor y lo hacía en el nombre del Señor. Y como este genocida hay otros que en el nombre del Señor hacen un sinnúmero de fechorías. Bendito sea Dios. Eran tan terribles estos jóvenes, hijos de Eli, que dice la Biblia que Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aleluya. Los sacerdotes durmiendo con las mujeres, se acostaban allí con ellas. Alabado sea Dios.
Dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, los hijos de Elí. Ya usted se puede imaginar la cachaza que tenían estos jóvenes, el irrespeto que tenían hacia Dios, la falta de temor a Dios, tantas maldades. Y a estas maldades añadían el adulterio también, la fornicación también. Wow, bendito sea el nombre del Señor. En la puerta del tabernáculo de reunión lo hacían bien cerca de la presencia de Dios. Ahí demostraban ellos su rebelión total, su desprecio total al Señor y al ministerio. No se sorprenda cuando uno de nosotros como pastores que cometió un adulterio, no se sorprenda, se repite la historia. Que el pastor se divorció de la esposa y se fue ahora con otra jovencita, se repitió la historia, no se sorprenda. Por eso es que la Biblia te manda a poner los ojos en Jesucristo, no en los hombres. El pastor está para guiarte, tiene que ser el ejemplo. Pero si el pastor cae, tú no te tienes que caer. Al contrario, si puede ser instrumento para ayudarlo a levantar, levántalo. Y si se quiere quedar caído por su orgullo y su arrogancia, déjelo caído. Pero siga usted marchando en pie. Bendito sea el nombre del que vive. Dios resolvió hacerlo morir. Ellos no oyeron la voz de su padre. No lo oyeron. Porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Fue tanto lo que estos hombres hicieron delante de la presencia de Dios. Pero tanto, que ya Dios no podía tolerar más el pecado de los hijos de Elí. No lo podía tolerar más. Dios mueve un hombre para que ministre. Y le dé una palabra a Elí. En el primer libro de Samuel, su capítulo 2, versículo 27 al 36, usted se da cuenta cómo Dios usa un profeta sin nombre, y le da la sentencia a Elí y a los hijos de Elí. ¿Por qué fue esa sentencia tan severa? ¿Por qué esa profecía fue tan fuerte? Bendito sea el nombre del Señor. Él le dice estas palabras: porque habéis echado mi sacrificio y mis ofrendas, versículo 29, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, serán tenidos en poco. ¿Por qué vino el juicio? ¿Por qué vino la sentencia? Porque allí estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía la potestad y la autoridad de excomulgar a estos dos hijos de Elí. Podía quitarlo del servicio, porque no estaban cumpliendo con Dios, pero eran los hijos del sumo sacerdote. Entonces, como eran los hijos del sumo sacerdote, aleluya, Padre Santo, son los hijos del pastor. Eso pueden hacer y deshacer en la iglesia y no pasa nada. Siguen ministrando igual. Son más impíos que cualquiera de los que están allá afuera, pero son los hijos del pastor. El mal ejemplo de la iglesia, los hijos del pastor. Pero como son los hijos del pastor, hay que dejarlo tranquilito ministrando. Nadie se puede meter con ellos. Wow, qué bonito. Nadie me hable mal de mis dos hijos, ¿eh? Tengo aquí a Adiel y a Isaías. Nadie me diga algo negativo de ellos, porque son ministros del Altísimo. Son los que tienen que ministrar y tocar ese instrumento aquí y enseñar. Tienen que soportarle toda la plebería a los hijos míos. Todas las malas actitudes y conductas inapropiadas tienen que soportarlas, porque son los hijos del pastor. Son el mal ejemplo de la iglesia, pero tienen que tragártelo, aunque no quiera, porque son los hijos del pastor. Si pecan, vamos a dejar eso calladito, porque son los hijos del pastor. Los diáconos no pueden decir nada porque son destituidos, los quito del diaconado. Y los ancianos tampoco, porque son los hijos míos. Cuidado si se lo dicen a la iglesia, ¿eh? Si uno de mis hijos adulteró o fornicó, quédense calladitos. Vamos a manejar eso calladito, vamos a hablar con la familia y que esto no se sepa. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado el que se levante en contra de mí y de mi familia.
Cuando usted vea una actitud como esa en Arca de Salvación, oiga, amado hermano, oiga, llénese de valentía. Sáqueme con todo y familia de aquí o deje esta iglesia vacía totalmente. ¿Sabe por qué? Porque esto, una iglesia que se maneje como tal, no es iglesia. No es iglesia. No es iglesia de Dios. Amén. No es iglesia de Dios. Amén, amados hermanos. No es iglesia de Dios. Si se maneja como tal, no es iglesia de Dios. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado cómo manejamos la casa de Dios. Los santos de Dios hay que manejarlo con respeto. Hay que manejarlo con temor de Dios. Bendito sea el que vive. Dios es maravilloso. Aleluya. Tenemos que tratar de evitar que este espíritu que se movió en la iglesia cuando Elí ministraba en el templo esté ministrando los altares de hoy en día. Eso hay que evitarlo, amados hermanos. Hay que evitarlo. Porque esto lo que hace es que provoca la ira de Dios en la iglesia. Y yo sé, amados hermanos, que con muchas actitudes de nosotros, conductas en el templo inapropiadas, estamos provocando la ira de Dios en el templo. Estamos provocando a Dios. Nos estamos burlando de Dios. Tenemos que tener respeto. Los que ministramos para el Señor tenemos que respetar lo que ministramos. Tenemos que ver qué dice la Biblia. Cómo debemos conducirnos nosotros. Como ministro de Dios, cómo debes conducirte como hombre o mujer de Dios. Cómo debes andar. Porque esto fue de oprobio en el pueblo. Muchas personas se les quitó el deseo de ir a ofrendar a Dios. Porque se topaban con dos hijos del mismo diablo que allí ministraban en el nombre del Señor. Y eran instrumentos del diablo. No todo el que está en la iglesia, amigo que me escuchen esta noche, que no eres cristiano, no todo el que está aquí con la carita de santo es un santo. No todo el que usted ve con una Biblia es cristiano. No todo el que usted lo ve con un carnet que dice pastor o evangelista es pastor y evangelista o misionero. No se equivoque con eso. Que por sus frutos lo conoceréis, dice la Biblia. La segunda parte de este mensaje no se la pierda el domingo que viene. Porque hay mucha tela que cortar. Cuando ponemos los hijos de nosotros a ministrar por compromiso y eso y cosas y los concilios, porque este es el hijo mío y aquel, no se lo pierda. Yo sé que usted se va a gozar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por estas palabras que han sido predicadas en esta noche. Pedimos, Dios mío, que tú te glorifiques de manera especial, Señor, en este pueblo. Y que estas palabras, Dios mío, hayan sido para edificación de estas vidas, Señor. Glorifíquete con poder y gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.